A ver, nos toca hablar de la expresidenta Dina Boluarte. Pensé que íbamos a dejar de hablar de ella todavía un tiempo, pero es verdad que el día de hoy ha hecho noticia por dos cosas que pueden sonar en esencia un tanto contradictorias. Porque por un lado acudió al Poder Judicial para, a través de un recurso, pedir que se deje sin efecto la vacancia, que se retrotraiga todo hasta el día en el que citaron en el Congreso de la República, le invitaron a participar para que se defienda de las 4 mociones de vacancia que se presentaron, pero que finalmente se agruparon en una. Y del otro lado, ella ha presentado un oficio al presidente del Congreso para solicitarle su pensión vitalicia y los otros beneficios como expresidente. Entonces, ¿de qué va todo esto? Se lo vamos a consultar al abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Cómo está, Tatiana? Buenas noches. A ver, en primer lugar, la presidenta presenta una demanda de amparo, busca acusar al Congreso de destituirla porque dice que no se respetó el debido proceso. Y la primera pregunta es, ¿por qué ahora? Que ha pasado más de un mes de todo eso. Pero además lo que dice no es cierto, ¿no? Porque el reglamento del Congreso, que tiene carácter de ley orgánica, establece 2 procedimientos para la vacancia, el regular y el inmediato. En el regular, cuando se aprueba la moción con determinado número de congresistas, se cita al presidente no antes del tercer día ni después del 10º, para que comparezca al Pleno con su abogado personal, porque es un tema personal, ¿no es cierto?, y haga sus descargos. Pero en el inmediato, la vacancia se produce en ese instante, cuando se juntan 4/5 partes del Congreso, 104 votos. Claro. En el caso de ella hubo unanimidad, 124 votos. Entonces, la verdad es que el Congreso, digamos, no tenía obligación de escucharla. Eso a alguna gente le podrá parecer absurdo, violatorio de debido proceso, pero ya si el Congreso en su unanimidad decide que se vaya, se va. Pero es una decisión política. Pero pese a que le invitaron, ¿no? Y hubo pese menos a que le invitaron, de una ella decidió hora. no ir, no impugnó eso, y luego ahora aparece con un amparo diciendo, bueno, no he tenido derecho de defensa, pero el reglamento con eso dice una cosa clara. Y luego el propio amparo dice, pero yo le pido a usted, Corte, que interprete que el reglamento con eso está mal. Bueno, pero el reglamento con eso es una ley orgánica que hace tiempo rige, que ha estado ahí, que nadie la ha impugnado, y por lo tanto es absolutamente válido, ¿no? El presidente sale o con 87 votos, después de haber sido citado, o fulminantemente con 104 votos o más. Y en ese ella caso, tuvo 124. no había necesidad, no había obligación de escucharla, ni a ella ni a su defensa. La ley es clara, dice, la vacancia se produce en el acto. En el acto es en el acto. Votaron no 104, 124, que en ese momento eran todos los que estaban en el Congreso. De acuerdo. Entonces, Porque claro, sus abogados dicen, en menos de una hora, nos citaron 10 y tanto, nos querían en el Congreso a las 11 y tanto, no podíamos armar una defensa. Es entonces... un juicio político, ¿no? Y por lo tanto era un alegato político, no había que ser tampoco ciencia oculta respecto del tema, ¿no? El tema es si el régimen se sostenía. Lo que pasa es que detrás hay un régimen constitucional que la gente a veces no entiende, que es un régimen semipresidencial y semiparlamentario. Entonces, si el presidente no tiene apoyo en el Congreso, se cae. Y si el Congreso no tiene apoyo en el Ejecutivo, también se va a caer. Entonces, tienen que estar de la mano. Y por eso la Constitución de manera sabe dice, si 4/5 partes deciden que se va en el acto. De acuerdo. Acá había unanimidad. No hay mayor discusión. Entonces, pero no hay mucho que alegar, ¿no? El documento cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pone el caso Castillo-Petrucci, argumentando que el Estado peruano ya ha sido condenado anteriormente por no haber notificado anticipadamente. Bueno, Castillo-Petrucci fue un caso de terrorismo. No tiene nada que ver con ese caso político. Los casos políticos se llaman political question, las cuestiones políticas no judiciables. Y por lo tanto no tienen traducción a nivel de la Corte. Es un juicio político que se regula dentro de sus canales políticos. Ella ha sido acá en tanto presidente, no se le ha afectado ningún derecho fundamental, porque no existe derecho fundamental a ser presidente de la República, ¿no? Entonces ese antecedente, digamos, ese tema no funciona, es un amparo que no va a ir a ningún lugar, y que yo creo que más lo que hace es tenerla en el candelero político, digamos, sonando como una cosa. Claro, dice, oye, pero y de repente regresa, y de repente el gobierno se cae, y de repente va a salir el señor Gerí, va a regresar Dina. Entonces se genera un cotarro político importante, que eso no va a pasar. O sea, en la Corte de Justicia eso no tiene ninguna viabilidad, porque además, en el supuesto negado que tuviera alguna viabilidad, existe lo que se llama la irreparabilidad del derecho, y ya el tema pasó, ya no hay cómo retraer las cosas de atrás. Pero a ver, si ella, por ejemplo, si sale a favor la cautelar para ella, ¿qué pasaría? Nada, porque hay un concepto de irreparabilidad, o sea, no se le puede dar una medida cautelar, porque claramente la ley dice, no le puedes dar una medida cautelar cuando los efectos van a ser irreversibles. Porque claro, porque lo que dice es que esto, su abogado dice que esto pasaría o debería regresar todo
al 9 de diciembre, cuando se dio la sesión de vacancia. Yo tengo mucho respeto volverse a y amistad con el doctor Campos, pero a ver, vamos a hacer un juego, digamos, de futurología. Supongamos que deciden que regrese. Implicaría que por orden judicial el presidente Gil regresa al Congreso y ella se reinstala en el Palacio. Eso es absolutamente imposible que ocurra en la realidad. Entonces, es un tema de irreparabilidad. El tema ya pasó, ya fue, ya no hay cómo reparar eso. Y en materia constitucional, cuando los hechos son irreparables, ya no se pueden generar. De acuerdo. Igual el doctor Campos cree que esto no se va a resolver antes del 28 de julio del próximo año, entonces que igual también... Ya sería agua pasada. Sí. Exacto, entonces ya tampoco tendría ningún efecto. Pero hay un segundo punto en esta argumentación y tiene que ver con la vulneración del derecho al honor y la buena reputación. Nuevamente volvemos a la incapacidad moral permanente, porque dicen que no puede ser aplicada como una sanción automática basada únicamente en votos. Es que no es una sanción, es una calificación política que el Congreso decide con 87 votos cuando mínimo, o en la manera fulminante con 104. Entonces nadie se tiene por qué ofender porque le digan que es incapaz moralmente, porque es una calificación política que hace que uno deje la presidencia de la República. No hay una ofensa en el tema. Tan es así que después de eso no hay ni siquiera una sanción administrativa, no hay ni una multa. Claro. Solamente es una calificación que le impide continuar como presidente de la República. Es una sanción moral política, es una sanción no un caso política. penal. No tiene es una sanción política, simplemente deja de ser presidente y te vas a tu casa, ¿no? De acuerdo, pero ellos quieren que por lo menos esa parte se borre, ¿no? Y ella quede de una manera limpia. Lo que pasa, Tatiana, es que en 200 años hay 5 presidentes vacados, tampoco es que haya muchos, ¿no? Billinghurst, Fujimori, si no saco mal la cuenta, Vizcarra, Castillo y ahora Boluarte. Entonces, en 200 años ser uno de los presidentes vacados es como un demérito político, ¿no? Pero es una calificación política, no es una sanción ni administrativa, ni penal, ni moral, ni nada. Simplemente es así como está escrito en la Constitución. Porque parte de las argumentaciones de aquel momento, cuando se pedía la vacancia de la presidenta, se incluían temas vinculados a su gestión. Sí. Y ahí hubo algún debate, escuchaba a algunos constitucionalistas que decían, bueno, los temas de gestión no están vinculados necesariamente a la incapacidad moral, pero al final el TC ya se pronunció y le ha dado carta libre al Congreso. Que es una cláusula abierta que se llena de contenido cuando el Congreso vota y junta cuando menos 87 votos, por lo tanto es una calificación política. O sea, vas a estar, no estar, es como cuando uno le quitan la confianza, ¿no? Le quitan la confianza y se tiene que ir. Claro. No, pero quiero que me justifiques por qué me has quitado la confianza. Tengo la potestad de quitarte la confianza. El Congreso le quita a un presidente la confianza con 87 votos en el menor de los casos o con 104 en el mejor de los casos. Acá fueron 124 votos. Era la totalidad de los que estaban presentes en ese momento. Claro. No hubo ni siquiera un voto en blanco. Entonces, ¿cómo un presidente se va a sostener así? No, de acuerdo, pero es peligroso que siga siendo una carta abierta a la incapacidad moral permanente. Peligroso, yendo un paso atrás, es que no hayan partidos políticos, ¿no? Y que un presidente quiera gobernar sin Congreso. Eso es lo que ocurrió con Kuczynski, ocurrió con Vizcarra, ha ocurrido ahora con la Boluarte. Es decir, no se puede gobernar sin el Congreso, porque entonces pasa eso. No es que sea peligroso, es que es suicida, ¿no es cierto?, lanzarse a la piscina cuando está vacía, ¿no? Entonces, esto enseñará que hay que hacer alianzas y hay que hacer acuerdos y hay que tener una bancada que mínimamente uno lo represente en el Congreso. De acuerdo. Partidos sólidos, la historia probablemente del país sería otra. Ese es el tema. Tengo que hacer una pausa, pero regreso con usted para que me explique si es una paradoja o no que también Dina Boluarte esté pidiendo la pensión vitalicia como expresidenta y otros beneficios que le corresponderían. Con eso regresamos. Bueno, Dina Boluarte está pidiendo pensión vitalicia, y no solo eso, está pidiendo acceso a un vehículo, personal contratado, su elección, gasolina para sus desplazamientos y el seguro. ¿Todo eso, doctor Quiroga, le corresponde a ella en estos momentos como expresidenta? Yo creo que no, porque por un lado yo encuentro una línea de comportamiento, ¿no? Siendo presidenta de la República, demandó al RENIEC para cobrar una cantidad de dinero importante, porque supuestamente se la debía, ¿no? Entonces, claramente utiliza los resortes de la presidencia para poder conseguir esa remuneración que supuestamente se le debía. Y luego de eso, en la presidencia hemos visto gestos hedonistas, ¿no? Gestos de, digamos, culto a la personalidad, los roles y tal. Y ahora, como es presidenta, en vez de que estarse tranquila, quiere que le paguen una pensión y tal. Yo creo que no le corresponde por haber sido vacada, justamente, ¿no? Porque la pensión vitalicia, el carro y tal, se le da a los expresidentes que han hecho pues una gestión importante, claro, y el país le reconoce lo que han hecho. Pero un presidente que ha sido vacado no hay mucho que reconocerle porque es una sanción política. De acuerdo. Es como premiar a una persona que
que ha recibido una salida política desdorosa. Pero eso no está claro, ¿no?, en el reglamento. El Congreso ya determinó que los presidentes transitorios no les correspondían en la medida en que no habían sido elegidos originalmente, y que le correspondía a un presidente elegido que había tenido el periodo presidencial. ¿Y eso en el cómo caso de aplica, ella ha sido vicepresidenta Ajá. y asumió la presidencia como vicepresidenta, y en su momento dijimos que era lo correcto. Pero al haber sido acá, me parece que perdería esos beneficios, ¿no? Porque entonces estaríamos premiando, digamos, contra la meritocracia, estaríamos premiando el descrédito, ¿no? Una persona la sancionan políticamente y luego la premian el Estado. Le pasó a Castillo, ¿no? El Congreso no le quiso pagar la pensión y luego recurrió al Poder Judicial. El Poder Judicial dijo que sí, pero se genera, digamos, una contraposición de poderes. Pero no porque le corresponda, sino porque el Poder Judicial a veces tiene cosas un poco raras, ¿no? Pero al final es una decisión política. Es una decisión política. Yo creo que, como es presidenta, no, digamos, en la guerra con Chile hubo un héroe que escribió a su esposa y le dijo: no pidas nada y no reclames nada para que no piensen que mi deber tuvo precio, ¿no? Yo creo que a veces falta un poquito de sindéresis en el comportamiento, sobre todo cuando se trata de dineros o recursos del Estado, ¿no? Entonces, un presidente que ha sido vacado, no creería yo que merecería el reconocimiento del Estado para tener pensión, carro, chofer de gasolina y emolumentos, ¿no? Bueno, vamos a ver finalmente si ese Congreso decide otorgarle o no el beneficio, pero podría ocurrir lo mismo que en el caso Castillo. Ya si va al Poder Judicial, ¿no? Si con eso dice que no va al Poder Judicial, quién sabe lo que podría hacer, pero creo que sin honor y sin mérito para hacerlo, sí, ¿no? Sí, de sin acuerdo. base para hacerlo, porque, digamos, no es una cosa buena haber sido vacado. Claro, en el lenguaje Vizcarra es al revés. Ahí las cosas, como por arte de magia, se convierten en el sentido opuesto, ¿no? Pero, digamos, un presidente que ha sido vacado es como un jugador que ha sido expulsado de la cancha, de acuerdo, ¿no es cierto? No puede luego pretender que tenga el reconocimiento de su club, de la hinchada, ¿no? De acuerdo, sí. Pero por eso insisto, pero si esto estuviera así de claro en el reglamento, digamos, ya no habría ninguna discusión, ¿no? Ningún reclamo. Claro, lo que pasa es que no era usual vacar a un presidente, ¿no? Y como no hay partidos y no hay mayorías en el Congreso, eso se ha ido decantando de manera más sostenida, ¿no? De hecho, digamos, fue una sorpresa para la propia presidenta en la mañana del jueves amanecer como presidenta y anochecer como expresidenta, ¿no? Bueno, es cierto. Todo fue muy rápido y creo que nadie hubiera vaticinado esto. No. Además, entiendo que ella no se iría de otorgarle esta pensión con los 35.000 soles de incremento que se dio como presidenta, ¿no? De sueldo. La pensión es menor. La pensión es menor que el sueldo real, pero además ahí también abona a la tesis esta de beneficiarse el Estado, porque se hace aumentar el sueldo siendo presidenta y para ella, ¿no? Sí. Porque si hubiese hecho aumentar para la presidencia, para el próximo presidente sería una cosa mucho más ponderable, ¿no? Pero se aumenta para ella, o sea, toma decisiones que terminan beneficiándola a ella, eso claramente es un conflicto de intereses, ¿no? De acuerdo, y de ser así, entiendo que el salario que le corresponde es el de un congresista, ¿no? Así es. Porque ella finalmente es como una especie de pensionista del Parlamento. Así es, exactamente. Y los otros beneficios, por ejemplo, el auto, el asistente, la gasolina, el seguro, ¿eso también le corresponde? Eso le corresponde a un expresidente constitucional, pero como repito, creo que cuando un presidente es vacado no debería tener ese tipo de beneficios, porque no es un mérito ser vacado en la presidencia, es más bien un demérito. De acuerdo, y esto todavía está siendo procesada, ¿no? Esta mañana tenía una audiencia de impedimento de salida del país. Los fiscales consideran que en esta apelación todavía existe un eventual riesgo de fuga. No ha estado muy atenta, además, la presidenta hoy a la audiencia, ¿no? Se ha confundido con el presidente de la sala. Creo que está un poco mareada con su amparo, viendo el tema del amparo, no prestó atención a la audiencia en la que estaba, Creo que sí. Doctor Quiroga, quería aprovechar también su presencia para preguntarle respecto a esta reforma del Ministerio Público que está alentando, promoviendo el actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. ¿Qué le parece a usted? Lo que pasa es que el Ministerio Público era parte del Poder Judicial hasta el año 79. Con la Carta del 79 se cinde. De alguna manera, de la entraña del Poder Judicial sale el Ministerio Público, porque antes era o soy juez o soy fiscal, ¿no? O soy vocal o soy fiscal superior. Pero se cinde como entidad autónoma a partir del año 80. Y la ley orgánica es del año 81, tiene más de 40 años. Y es una ley orgánica dada además por un decreto legislativo, cosa que hoy día sería imposible, porque se llama una ley preconstitucional, es una ley que existe antes de la Carta del 93. Y claramente requiere reforma, requiere de ser, digamos, superada, mejorada. Son 40 años que han pasado en la vida del Ministerio Público, ha crecido y se ha complejizado.
Entonces se ha conformado una comisión, yo he sido invitado como uno de los tantos, inmediatamente saltan a voces en contra de la comisión. No le gusta cuando es de 4, no le gusta cuando es de 40, no le gusta nada. Siempre hay en la vida pública pinchaglobos que están, digamos, a la casa de lo que ocurre para decir, como los viejos, ¿no? De qué están hablando para oponerme. Pero yo creo que es un intento interesante en 3 meses de por lo menos sentar las bases plurales de lo que debería ser el Ministerio Público, ¿no? De acuerdo. De cara a la actualidad. Bueno, doctor Quiroga, nos quedamos sin tiempo, pero lo comprometo para conversar sobre eso cuando ya tenga un poco más de cuerpo y más sustento para que nos explique de qué van esas reformas que sin duda se necesitan hoy en la Fiscalía de la Nación. Gracias por Encantado. habernos Buenas acompañado. noches. Gracias a ustedes también por habernos acompañado esta noche. Nos reencontramos mañana a las 10.